A las 10:26 hora local, sobre el mar de Azov, un dron ucraniano Luty solitario se precipitaba hacia un objetivo que Rusia no podía permitirse perder. Se trataba de un avión ruso ML-38N, la única plataforma que Rusia tenía en el Mar Negro capaz de detectar su nueva arma. Imágenes satelitales de 6 horas antes mostraban a los equipos de tierra ya retirando las cubiertas del motor. El IL-38N estaría listo para volar a las 13:00. Esta era su única oportunidad de derribarlo antes de que despegara. El tiempo ya se estaba agotando. Bienvenido a Fronteras sin filtros, donde cada detalle cuenta en las historias más tensas de la geopolítica. Lo que Rusia no sabía es que la amenaza ya estaba sobrevolando sus costas, una sombra invisible con una misión imposible. A las 10:31, aunque el Luty cruzó la costa ucraniana y descendió a 50 metros sobre las grises aguas invernales, por delante se extendían 280 kilómetros de mar abierto. A 220 kilómetros por hora, el cruce tomaría 76 minutos. 76 minutos de silencio. La estructura de compuesto del dron dispersaba la energía del radar en todas direcciones, excepto hacia las estaciones rusas. Era como lanzar un puñado de purpurina en lugar de un espejo para reflejarse. A 50 metros de altitud, la curvatura de la Tierra hacía el resto. Las ondas de radar viajan en línea recta, pero la Tierra no coopera. El dron volaba por debajo del horizonte, invisible para todos los radares rusos en un radio de 200 kilómetros. Durante más de una hora, bien podría no haber existido. Todo parecía una operación rutinaria hasta que volvió a tierra. A las 11:47, el dron tocó tierra al este de Perovsko-Tarsk, a 70 kilómetros de Yank. 19 minutos para el impacto. La fase invisible había terminado. Ahora venía la parte en la que Rusia tenía voz. 3 segundos después de cruzar la costa, ese silencio terminó. Si observan esta torre de telefonía celular en las afueras del pueblo de Stut-Terovskia, verán lo que parece ser equipo de telecomunicaciones estándar. Un cilindro gris atornillado a la estructura, aproximadamente del tamaño de un termo de café. Dentro hay 4 micrófonos omnidireccionales y un procesador que ejecuta algoritmos de clasificación. Inteligente, pero la inteligencia solo funciona si tu enemigo no lo sabe. Esta es la respuesta de Rusia a los drones que evaden el radar. No puedes ver lo que vuela por debajo del horizonte del radar, pero puedes oírlo. El turborreactor del Luty no se preocupa por el sigilo. El motor produce 85 decibelios a 100 metros, el sonido de una motocicleta a velocidad de autopista. Las palas del compresor crean un silbido agudo entre 4.000 y 8.000 hercios. La combustión añade un rugido más grave entre 200 y 500 hercios. En el frío aire de diciembre, ese sonido se propaga lejos. El aire denso transmite la energía acústica de manera más eficiente que el aire cálido. El micrófono captó los primeros rastros a las 11:47. La intensidad de la señal era de 53 decibelios, apenas audible, pero muy por encima del ruido ambiental de 35 decibelios de una mañana de invierno rural rusa. Rusia había construido micrófonos lo suficientemente sensibles para detectar hasta el más mínimo sonido. El algoritmo había encontrado su aguja en el pajar. El procesador realizó una transformada rápida de Fourier, dividiendo el sonido entrante en sus frecuencias componentes, como separar un acorde en notas individuales. El algoritmo comparó la huella espectral con su base de datos. Ese silbido de las palas del compresor, ese rugido de la combustión, las proporciones específicas que distinguen los turborreactores de los propulsores. La clasificación se obtuvo en 1.3 segundos. UAV, confianza 87%, rumbo 245 grados. Un micrófono da direcciones, pero no da distancia. El dron podría estar a 2 kilómetros o a 10, como saber que alguien grita desde el este, pero no saber si está en tu patio o en la siguiente manzana. Pero Rusia tiene más de 200 de estos sensores a lo largo de la costa de Krasnodar, espaciados entre 3 y 5 kilómetros. En 8 segundos, 3 micrófonos más informaron. Rumbos 200, 48 grados, 251 grados, 243 grados. El algoritmo de fusión calculó dónde se cruzaban esas líneas. Trigonometría básica, pero realizada miles de veces por segundo. Apareció un rastro. UAV hostil. Posición precisa a 50 metros. Actualizándose cada 2 o 3 segundos. El Luty no tenía ni idea, y le habría importado poco si la tuviera.
El dron no llevaba ningún sistema de advertencia acústica, porque tal dispositivo no existe para aeronaves de este tamaño. El ordenador de vuelo Skynote, ese mostraba todos los sistemas normales, coordenadas del objetivo bloqueadas. Quien rastreaba cada uno de sus movimientos, bien podría haber estado rastreando un fantasma que no sabía que ya estaba muerto. 67 kilómetros hasta Yank, 18 minutos para el impacto. Todavía había tiempo si nada más salía mal. Los micrófonos podían seguir al Luti a través de Krasnodar, pero no podían derribarlo. Para eso, Rusia necesitaba un arma diferente. A las 11:52, 5 minutos después de que los micrófonos encontraran el dron, los datos de seguimiento llegaron a una batería Torm M2 en Strovskia, 18 kilómetros al sureste de la posición del dron, bien dentro del alcance del sistema. El Torm M2 es la respuesta de corto alcance de Rusia exactamente a esta amenaza. 8 misiles en un chasis de oruga, radar que puede rastrear 48 objetos simultáneamente. Sobre el papel, el Luti ya estaba acabado. El comandante de la batería tenía coordenadas sólidas de la red acústica. Orientó su radar de control de tiro en la dirección general y buscó el objetivo. Nada. Tenía datos de posición precisos a 50 metros. Su radar podía rastrear un pájaro a 25 kilómetros, pero la pantalla mostraba el cielo vacío. El problema era el ángulo de elevación. El radar de control de tiro del Tor necesita mirar ligeramente hacia arriba a sus objetivos, al menos 1,5 grados por encima del horizonte. Cualquier ángulo menor y los reflejos del suelo abrumarían el retorno. Las ondas de radar rebotan en el terreno, creando ecos falsos que el procesador no puede separar de los objetivos reales. El sistema fue diseñado para aviones y helicópteros, amenazas que vuelan a cientos de metros. Nadie planeó para un dron a 30 metros. A 18 kilómetros, un objetivo que vuela a 30 metros se encuentra en un ángulo de elevación de 0,1 grado, esencialmente en el horizonte. El radar estaba mirando directamente hacia el desorden del terreno, y el dron estaba enterrado en él. El comandante hizo los cálculos. Para que su radar viera un objetivo a 30 metros de altitud, ese objetivo necesitaba estar dentro de 1,2 kilómetros. A 180 kilómetros por hora, el Luti cruzaría esa ventana en 24 segundos. Tendría una oportunidad si el dron volara directamente hacia su posición. No lo hacía. El Luti se dirigía al noreste, cruzando frente a él, no acercándose. Siguió los datos acústicos a medida que se actualizaban. Alcance 16 kilómetros, luego 15. El dron se acercaba, pero la geometría no mejoraba. El rastro pasaría 4 kilómetros al norte de su posición, sin entrar nunca en la estrecha ventana donde su radar podría adquirirlo. A las 11:55, la red acústica lo mostraba a 12 kilómetros, dirigiéndose al noreste a 175 kilómetros por hora. El radar del Tor seguía sin mostrar nada más que campos agrícolas helados y patrones de interferencia. A las 11:57, el rastro cruzó completamente detrás de su envolvente de combate. El alcance se abría. El dron ahora se alejaba. Este voló bajo el radar, literalmente. 47 kilómetros hasta Yank, 12 minutos para el impacto. El Luti había eludido la red acústica a través del enmascaramiento del terreno y al Tor a través de la geometría y la física. Pero algo más lo había estado cazando desde antes de que cruzara la costa, algo a lo que no le importaban los ángulos de elevación ni los horizontes de radar. 40 kilómetros al oeste, esa arma ya estaba en el aire. El Garin 2 se lanzó desde una posición cercana a Timuk a las 10:50, 3 minutos después de que el Luti despegara. Las órdenes permanentes rusas mantenían interceptores armados, orbitando siempre que la advertencia satelital indicara actividad de lanzamiento ucraniana. Un Luti saliendo de una pista de Zaporizhia activó la alerta. El Garin estaba en el aire antes de que el dron ucraniano llegara a la costa. Pero este no era un Garin normal. Si observan la parte superior del fuselaje, donde el ala delta se une a la carcasa del motor, verán algo que no pertenece a un dron de ataque. Un misil 9K-333, verba en un tubo lanzador modificado, sujeto por soportes de aluminio atornillados a la estructura del avión. Rusia había convertido un dron de ataque unidireccional en una plataforma SAM aerotransportada. Era el equivalente a pegarle una escopeta con cinta adhesiva a una cortadora de césped. Feo, improvisado y lo suficientemente estúpido como para funcionar. El Garin es un diseño iraní
construido bajo licencia rusa. El Shahed 136 con inscripciones cirílicas. Ala delta, hélice propulsora, motor de pistón de 4 cilindros que produce 50 caballos de fuerza. Velocidad de crucero, 185 km por hora. Autonomía normal de más de 4 horas. La variante armada es diferente. El sistema Verba añade 12 kilogramos. Ese peso extra reduce el tiempo de merodeo a 90 minutos. Y si observan aquí el hardware de montaje, verán 2 cajas negras cerca del tubo lanzador. Son servomotores. Uno controla la cubierta protectora sobre el buscador del misil. El otro acciona el gatillo de disparo. Los cables corren hacia el fuselaje, pegados a la piel. Esto significa que el operador no dispara con una simple pulsación de botón. Envía comandos a través de una red de malla, un sistema de radio donde las señales saltan entre drones de retransmisión y estaciones terrestres. Cada nodo pasa datos al siguiente hasta que llega al dron. Primer comando: abrir la cubierta. Segundo: alinear el dron. Tercero: disparar. A las 11:47, cuando el Luti tocó tierra, May había estado en el aire durante aproximadamente 60 minutos. Quedaban 30 minutos de combustible, un misil, un objetivo escondido, en un desenfoque acústico de 400 metros. El Garin recibió datos de seguimiento acústico. UAV hostil, rumbo 095, alcance 38 kilómetros, dirigiéndose al noreste. El operador ajustó el rumbo hacia el este, descendiendo a 600 metros, y comenzó a buscar. 47 kilómetros hasta Yank. Quedaban 15 minutos de combustible. El reloj corría para ambos bandos ahora. Pero encontrar un dron a 30 metros de altitud, en un canal de riego, no es como encontrar un avión contra el cielo abierto. El buscador del Verba necesita contraste, un objetivo caliente contra un fondo frío. Contra el cielo, un escape de 400 grados contrasta con aire a menos 15 grados Celsius. Adquisición fácil a 6 kilómetros. Contra el suelo, todo cambia. Y tierras de cultivo heladas a menos 3 grados Celsius, campos arados que se calientan a más 5 grados Celsius, un complejo tapiz térmico que los 3 canales del buscador deben distinguir de alguna manera del objetivo. El operador buscó durante 6 minutos. Su cámara mostraba campos helados, árboles desnudos, la línea oscura de un canal. La red acústica decía que el objetivo estaba en algún lugar dentro de una elipse de 400 metros, pero en algún lugar no es una solución de disparo. Quedaban 12 minutos de combustible. El canal terminaba por delante. El Luti tendría que ascender. Cuando ascendiera, todo cambiaría. A las 11:59, el canal terminó. Campos abiertos se elevaban hacia el noreste, sin terreno donde esconderse. El perfil del Luti exigía una exposición mínima. Mantenerse bajo, mantenerse rápido, nunca siluetearse contra el cielo por más de unos segundos. Con el Skynode-S identificó edificios agrícolas 2 kilómetros por delante, techos metálicos, desorden térmico. Si el dron llegaba a esos edificios antes de ascender, el fondo podría enmascarar su firma. Casi funcionó. A las 12:07, una cresta bloqueó el camino. No había ruta alternativa. El dron subió a 80 metros, cruzó la cresta y se lanzó hacia el otro lado. 3 segundos. El escape se silueteó contra el gris cielo de diciembre. La cámara del Garin lo captó perfectamente. Brillante, moviéndose rápido, inconfundiblemente caliente. Las manos del operador se movieron. El primer comando abrió la cubierta de lanzamiento. El servomotor actuó. La tapa protectora se abrió. El buscador de 3 canales comenzó a escanear. Segundo comando: alinear. El Garin giró apuntando su columna vertebral hacia el rumbo del objetivo. También el buscador encontró el escape inmediatamente. Ultravioleta fuerte, infrarrojo fuerte, infrarrojo medio fuerte. Los 3 coincidían con un perfil de motor. No una bengala, no un reflejo térmico. Un objetivo real. Tercer comando: disparar. El motor de combustible sólido se encendió. 20 G de aceleración. El Garin se sacudió cuando el misil abandonó la estructura del avión. El operador luchó por estabilizarse, mientras el misil se precipitaba hacia su objetivo. Alcance en el lanzamiento: 7.2 kilómetros. Velocidad de cierre: 850 metros por segundo. Tiempo de intercepción: 11 segundos. Quizás menos debido a esta característica. El Verba utiliza navegación proporcional. El misil no persigue al objetivo.
Vuela hacia donde estará el objetivo, ajustando constantemente el ángulo para cortar la huida. Geometría simple, extremadamente difícil de vencer sin contramedidas. El LUTI no tenía ninguna, sin chaff, sin bengalas, sin interferencias. El dron fue construido para alcance y carga útil, no para la supervivencia. Pero tenía algo más. En el momento en que el LUTI coronó la cresta, el Skynote S ejecutó el siguiente punto de referencia. Morro abajo, acelerador al ralentí, descenso por el terreno al otro lado, el lecho de un arroyo que proporcionaría sombra acústica para el siguiente tramo. El dron no estaba evadiendo el misil, no sabía que el misil existía. Enmascaramiento del terreno preprogramado. Coincidencia, pero una coincidencia muy efectiva. El buscador mantuvo su bloqueo. Los 3 canales rastrearon el escape descendente. La guía ordenó un descenso para igualar, pero ahora el misil volaba hacia el suelo a 600 metros por segundo. La espoleta de proximidad magnética está diseñada para detonar cerca de estructuras metálicas. Pero esa sensibilidad crea problemas cerca del terreno. Suelo helado, tuberías enterradas, suelo rico en hierro. Todo esto generaba débiles firmas magnéticas que la espoleta tenía que distinguir de objetivos válidos. 9 segundos después del lanzamiento, el misil a 30 metros, todavía descendiendo. Buscadores aún bloqueados. 11 segundos, el misil a 18 metros. El LUTI a 25 metros, saliendo de su picado. La espoleta se activó, no en el dron, sino en un tractor abandonado en el lecho del arroyo. La ojiva de 1,5 kilogramos detonó en tierra helada. Fragmentos se dispersaron por el campo. El LUTI, 40 metros por delante y ascendiendo, se sacudió por la onda expansiva. Sin daños. El operador observó la explosión. Posición incorrecta. Ángulo incorrecto. Sin rastro de escombros. Fallo. Su único misil. 9 minutos de combustible restantes. El objetivo se había ido. En Krasnodar, el operador miraba fijamente su pantalla. 11 meses de intercepciones, y este era su primer fallo. Alguien querría una explicación. Él no la tenía. Eligió la persecución. Acelerador a fondo. Cámara rastreando. El Garin no podía alcanzar al LUTI. Era 35 km por hora demasiado lento, pero podía retransmitir la posición a la defensa de la base. 26 kilómetros hasta Yank. El LUTI había sobrevivido a la detección acústica a través del enmascaramiento del terreno y había sobrevivido al Verba por suerte y programación. Por delante le esperaba la parte más difícil, encontrar un avión específico entre docenas con una IA que nunca había visto este objetivo desde este ángulo. Joen LUTI tenía que encontrar el IL-38N, ignorar el IL-38 estándar estacionado a 80 metros, golpear con la suficiente precisión para que la ojiva de explosión aérea destruyera la sección del sensor, no solo dañara la estructura del avión. Si observan los 2 aviones, verán por qué esto es difícil. Ambos tienen 4 motores turbohélice, ambos tienen alas montadas en alto, ambos tienen fuselajes largos y pintura gris similar. Desde 35 metros de altitud, en un ángulo oblicuo, son casi idénticos. La diferencia está en la parte superior del fuselaje delantero. El IL-38N lleva el pod Elint NP9, una estructura cuadrada de aproximadamente 2 metros de largo, montada en puntales externos, sobre la cabina. Elint significa inteligencia electrónica. El pod contiene receptores pasivos que interceptan emisiones de radar y radio, ahora clasificando las señales por frecuencia, patrón de pulso y origen. El IL-38 estándar no lo tiene. Ese pod marcaba el objetivo. Destruir el avión equivocado y Rusia pierde un entrenador de $8 millones. Destruir el correcto y Rusia pierde su único cazasubmarinos del Mar Negro. La red neuronal que se ejecuta en el Skynote, ese fue entrenada exactamente para esta discriminación. Así es como funciona. La inteligencia ucraniana reunió miles de imágenes, fotos satelitales, imágenes de reconocimiento, imágenes disponibles públicamente, fotografía de aviación comercial. Cada imagen fue etiquetada. Esto es un IL-38N. Esto es un IL-38 estándar. Esto es otra cosa. El algoritmo aprendió patrones, no reglas explícitas, sino patrones. Aprendió que los aviones IL-38N tienen una forma rectangular sobre la cabina que las variantes estándar no tienen.
He aprendió la relación de aspecto de esa forma, la sombra que proyecta en diferentes ángulos solares, su posición relativa a las ventanas de la cabina. Durante el vuelo, la cámara envía fotogramas al procesador a 30 por segundo. Cada fotograma pasa por extracción de características. El algoritmo identifica bordes, formas, sombras y relaciones geométricas. Primero busca aviones de 4 motores, luego alas montadas en alto, luego un perfil de morro distintivo. Luego busca el pod ELINT. El sistema dibuja un cuadro delimitador alrededor de las formas candidatas, midiendo las dimensiones píxel por píxel. Compara las relaciones de aspecto con sus datos de entrenamiento. Pondera la confianza en función de cuán de cerca la observación coincide con ejemplos conocidos. Clasificación final IL38N. Confianza general 94%. A las 12:15 más 8 segundos. El enlace satelital transmitió una ráfaga cifrada. Ataque autorizado. 14 segundos para el impacto. Pero a las 12:15 más 12 segundos, el ordenador de navegación detectó un obstáculo que no estaba en su imaginería de referencia. Una unidad de energía terrestre junto al objetivo, el tubo de escape extendiéndose 4 metros en el corredor de aproximación. Las fotos satelitales tenían 18 horas de antigüedad. Alguien había movido el equipo. La IA recalculó. 3 grados a la derecha, descenso más pronunciado. Esa corrección provocó 12 metros de precisión. A las 12:15 más 19 segundos, el IL-38 llenó el encuadre de la cámara. El pod NNIM-9 claramente visible. Confianza de clasificación, 97%. A las 12:15 más 21 segundos, el altímetro de radar midió 6,1 metros sobre una superficie. La superficie era el fuselaje superior del IL-38N. La ojiva detrás del cono de fibra de vidrio del LUTI fue construida exactamente para este momento. Si observan la estructura interna, comprenderán por qué los explosivos convencionales no funcionarían. Una bomba estándar detona al contacto, creando daño localizado en un solo punto. Contra un avión de 40 metros, se podría destruir una sección, mientras se dejan intactos los sistemas críticos. El Servicio de Seguridad de Ucrania necesitaba realizar una lobotomía. La ojiva de explosión aérea contiene una carga explosiva central, rodeada por 2.000 fragmentos de acero, cubos de aproximadamente 8 milímetros por lado, empaquetados en una matriz de polímero. Un altímetro de radar en el morro transmite pulsos hacia abajo, midiendo los retornos para determinar la altura. Cuando el altímetro lee 6 metros, la espoleta se activa. Pero la detonación no es esférica. El explosivo tiene forma. Las superficies curvas dirigen la energía de la explosión hacia abajo, no hacia afuera. Los fragmentos se aceleran en un cono, enfocado hacia lo que esté debajo. Velocidad: 1.800 metros por segundo. Tiempo para cruzar 6 metros: 3.3 milisegundos. El patrón de impacto tiene aproximadamente 4 metros de diámetro. Densidad de fragmentos: 40 impactos por metro cuadrado. La piel de aluminio de la aeronave no ofrece resistencia. A las 12:15 más 21 segundos, la ojiva detonó. El cono de fragmentos golpeó ligeramente detrás del punto de mira planeado, sobre la raíz del ala, en lugar de directamente sobre el pod ELINT. La evitación de obstáculos había desplazado la zona de impacto. No importó. El pod NV-9 recibió cientos de impactos directos. La carcasa se rompió. Las antenas se destrozaron. Las unidades de procesamiento fueron destruidas. El compartimento delantero presurizado que contenía el ordenador de misión NV-4, desaparecido. El NV-4, el cerebro, el sistema que fusionaba rastros de radar, contactos MAD, datos de sonoboyas e intercepciones electrónicas en una única imagen que rastreaba 32 objetivos simultáneamente. Destruido en 3 milisegundos. Un impacto secundario golpeó la góndola del motor número 2. Las líneas de aceite se cortaron, las líneas de combustible se rompieron. Fuego en segundos. El IL-38N no explotó dramáticamente. Simplemente dejó de ser un avión funcional. El radar Noya todavía existía, pero nada procesaba sus retornos. La pluma MAD todavía se extendía desde la cola, pero nada leía sus datos. Los receptores de sonoboyas todavía funcionaban,
pero nada fusionaba sus entradas. El avión no estaba dañado, estaba lobotomizado,